Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales. El que les saluda, profesor Ovidio Benítez. Hoy vamos a desarrollar la unidad 2, lo que corresponde a la asignatura Microeconomía. En la unidad 2 tenemos los ítems, las pautas de la elasticidad y su aplicación. Posterior, hoy yo daré de forma introductoria de lo que en cuanto a conceptos y de la forma de la expresión gráfica, cómo se visualiza y textualmente cómo se desarrolla lo que es la elasticidad y su aplicación. Posterior, en las próximas clases vamos a desarrollar la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda y sus determinantes, el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, la variedad de curvas de demandas, la elasticidad renta de la demanda, la elasticidad de la oferta, la elasticidad precio de la oferta y sus determinantes, cálculo de la elasticidad precio de la demanda, variedad de curvas de oferta. En lo que compete a hoy, vamos a desarrollar lo que es la elasticidad y su aplicación, conceptos, definiciones, expresiones, síntesis de forma gráfica, como algunas fórmulas de expresión matemática. La elasticidad. Dentro de lo que es la microeconomía, la elasticidad es un concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall, procedente de la física, para cuantificar la variación experimentada por una variable al cambiar otra. Para entender el concepto económico de la elasticidad debemos partir de la existencia de dos variables. Ejemplos, tenemos el gráfico de la oferta y la demanda. En la oferta y la demanda tenemos la variable X, que podría ser el precio, la variable Y, que es la cantidad. Dentro de este concepto económico de la elasticidad debemos partir de la existencia de dos variables entre las que existe una cierta dependencia, por ejemplo, el número de automóviles vendidos y el precio de los automóviles, o el Producto Interior Bruto y los tipos de interés de la oferta monetaria, o sea, cuánto cuesta en ese momento el mercado financiero, cuánto ofrece el dinero al sistema financiero en tanto X interés. La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos, o en el segundo caso, la sensibilidad del Producto Interno Bruto a las variaciones de los tipos de interés. ¿Qué es Producto Interno Bruto? La suma total de bienes y servicios finales producidos en un país a un determinado periodo. Bueno, acá entonces tenemos dos variaciones de cuánto puede, por ejemplo, la oferta y la demanda. La curva de oferta, curva de demanda. Tenemos dos variaciones. Del precio cantidad, de X precio al aumentar, disminuir, cuánto puede variar cierta cantidad en la demanda y la oferta. Ahí tenemos de cuánto es elástico dicho precio para la demanda en cantidades o la oferta X cantidades. Podemos citar como ejemplo para tener un concepto de lo que significa elasticidad en microeconomía. La elasticidad se puede entender o definir como la variación porcentual de una variable X en relación con una variable Y. Si la variación porcentual de la variable dependiente Y es mayor que la variable independiente X. Se dice que la relación es elástica, ya que la variable dependiente Y varía en mayor cantidad que la variable X. Ejemplo, vamos a ejemplificar. Tenemos precio del automóvil, por decir, cuesta 50 millones de guaraníes, a una cantidad demandada de 200, y siendo que la fábrica apenas ofrece 100 cantidades. Lógicamente que ante esa limitada cantidad que ofrece, ellos van a variar, ese punto hace que varíe los precios y va a costar de 50, va a pasar a ciertos aumentos 20-30%. A ver, ¿cuánto es 20-30% de 50 millones? Tenemos 15 millones. 30%, 15 millones. De 50 millones a un aumento pasa de 50 más 15 son 65 millones a una precio, 65 millones a una cantidad ofrecida de 100.
por ejemplo. Entonces tenemos ahí cierta variación. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y si la variación porcentual de la variable X es mayor que Y, la relación es inelástica. En este caso, citamos este ejemplo, ¿verdad? Supongamos que hay una demanda de 200, bueno, la empresa produce 100, pero a de motivo en una situación económica, las empresas solo producen 50 vehículos en un año, ante la falta de demanda, ante una situación de desaceleración económica. Lógicamente que eso va a producir una cantidad limitada, entonces hace que el precio 65 millones pueda aumentar a 70 millones. Ahí tenemos entonces una expresión inelástica. ¿Por qué? Porque la elasticidad va a ser, prácticamente la línea va a ser vertical. ¿Y por qué? Porque un precio muy elevado solo se va a ofrecer vehículos en cantidades mínimas cantidades. Entonces, vamos a expresar mejor esto más adelante. A ver, elasticidad, ¿qué significa? Es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existen. En la teoría del consumidor, la incidencia de la fiscalidad indirecta, los conceptos marginales en la teoría de la empresa y de la distribución de la riqueza. La elasticidad es también de importancia en el análisis de la distribución del bienestar, en particular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Es lo que veníamos explicando entre la oferta y demanda del automóvil. Muy bien. Acá, elasticidad, una medida de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida a uno de sus determinantes. A ver, ¿cuáles son esos determinantes si vamos textualmente a definir? A ver, el primero, capacidad de cambio como reacción a un hecho ajeno, vinculante o no. A ver, siguiente, se utiliza para estudiar y analizar en términos cuantitativos, cantidad, de qué forma se ajusta el mercado a las variaciones en los factores determinantes de la demanda y de la oferta. A ver, siguiente. Tolerancia o ampliación en la organización administrativa contable, en los reglamentos de disciplina, en las normas corrientes, etcétera, de una empresa. Estos son términos normativos, por ejemplo, de cuánto elásticos son las normas jurídicas de esa empresa o de esa institución, se suele decir, ¿verdad? Estamos definiendo la determinación así textualmente del significado del concepto de la elasticidad. A ver, unidad económica de medida de la sensibilidad de las cantidades ofrecidas y demandadas de bienes ante variaciones de los precios. Otro concepto muy elocuente. La elasticidad y su aplicación indica la sensibilidad de una variable a las variaciones de otra. Así, la elasticidad de X con respecto a Y significa la variación porcentual de un 1% de Y, por ejemplo. La elasticidad es lo que mide qué tanto reaccionan los compradores y los vendedores a cambios en las condiciones del mercado. Al estudiar cómo un acontecimiento o alguna política afecta al mercado, podemos discutir no solo la dirección del efecto, sino también su magnitud. Es decir, a ver, coloquemos otra vez esa industria automotriz, o sea, la empresa que construye, fabrica un automóvil. Ante una situación, ese automóvil tiene un efecto contaminante. Bueno, eso hace que genere impactos socioambientales de gran envergadura. Entonces dice así, el gobierno impone un impuesto, alto impuesto, a cierto automóvil por generar contaminaciones, y con eso va dañando a lo que es la parte sanitaria, la salud de la población. Entonces eso le cuesta caro al gobierno y a la sociedad en general. Entonces ahí el gobierno decide imponer un alto impuesto. Entonces ahí tenemos entonces una situación de un efecto ante una magnitud que afecta al mercado por una situación de política de imposición de parte de un gobierno, por ejemplo. De ahí vemos de cuánto va a ser elástico un precio ante una cantidad. Es decir, entonces la fábrica dice, bueno, ante esa situación vamos a fabricar nosotros, pero en vez de 50, apenas 25. Aquellos que pueden comprar, excelente, no van a comprar 70 millones, sino pueden conseguirlo con 150 millones a un precio. Entonces,
tenemos un ejemplo ya ahí de cómo va variando y hay una alta elasticidad en cuanto de inelástico puede ser. O tal vez diga así, bueno, vamos a ofrecer este producto a una alta elasticidad, ponemos un precio oferta, pero ya la ley de impuestos comienza a regir de aquí a 5 años, un previo aviso del gobierno, entonces nosotros nada más vamos a fabricar en estos próximos 2 años 100 cantidades cada año, pero a un precio X estable para que podamos vender todas esas unidades. Entonces ahí vemos un efecto de la elasticidad y su aplicación, por ejemplo. Ejemplo de elasticidad, muchos estudios acerca del comportamiento de los consumidores con relación a cambio en los precios de la gasolina han demostrado que típicamente la cantidad demandada de gasolina suele responder a estos cambios más en el largo plazo que en corto plazo. Ejemplo de elasticidad, podemos citar acá, bien claro, de lo que es, tenemos un incremento del 10% en el precio de la gasolina, reduce su consumo un 2,5% después de un año y 6% después de 5 años. Entonces, alrededor de la mitad de la reducción de largo plazo en la cantidad demandada se debe al hecho que la gente maneja menos y por otra parte a que las personas adquirieron vehículos que gastan menos gasolina. Aquí tenemos un ejemplo de elasticidad, teniendo en cuenta la variable del aumento, el incremento de la gasolina, que es un bien complemento del automóvil. Acá ya entramos ya en el bien complemento. Entonces la gente actúa de un servicio, va comprando, sustituyendo, en vez de manejar su propio vehículo, puede que comparta con personas, un grupo de personas para trasladarse, transportarse, usando la movilidad, el rubro movilidad, el gasto personal, o utilizar transportes públicos que se ofrezcan dentro de su localidad para su debida movilidad. Hablamos de un ejemplo de elasticidad para un agente económico. Ámbito de aplicación del concepto, la elasticidad se usa con frecuencia respecto a la relación precio-demanda y de la relación precio-oferta, pero la aplicabilidad de este concepto no está restringida a ese único caso, sino que es más amplia, ya que la elasticidad se calcula con porcentajes, ya que es la única forma de obtener una unidad de medida común. Acá tenemos la expresión matemática que nos dice la elasticidad simboliza con la letra E mayúscula, es un número real que refleja incremento porcentual de una variable Y. Tendremos si se produce un incremento porcentual a una variable X, que controla o determina parcialmente el nivel de Y. Acá, por ejemplo, porcentual de la variable Y es igual a porcentual elasticidad por porcentual la variable X, que a la vez es variación de Y sobre Y es igual a elasticidad, variación de X sobre X. Tenemos una expresión matemática acá. A ver, ¿qué nos dice el gráfico? La elasticidad de su aplicación. Acá tenemos en las ordenadas, por decir, precio y en las abscisas tenemos cantidad. Es elástica, este gráfico nos dice que hay una demanda perfectamente elástica. En todos sus puntos, la elasticidad precio-la aumenta es igual a infinito. Este tipo de demanda es habitual en la empresa que se encuentra en un mercado de competencia perfecta. Ejemplo, nos vamos en la despensa, en un mini mercado, en un supermercado, en un centro comercial y encontramos productos de consumo masivo, productos de varias marcas que tienen una distribución amplia y podemos elegir. Hay un precio estable, hay poca diferencia entre un precio u otro precio porque hay una cierta elasticidad en la cantidad, prácticamente en la cantidad demandada. Todos demandamos, entonces es una demanda perfectamente elástica como indica en este gráfico. Al contrario sería la oferta inelástica, cuando una fábrica de automóvil comienza a restringir la producción de cierta marca, modelo de auto, entonces dice, esta cantidad tenemos este año y vamos a ofrecer a este precio. Ahí se vuelve inelástica, ahí ya esta línea que es horizontal acá se va a volver inelástico ya una línea vertical porque una cantidad limitada a un precio alto. En cambio, este gráfico que observamos que tiene una demanda perfectamente elástica es a un precio estable a una demanda, alta demanda que es igual a infinito. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos para la próxima clase.